Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestra clase de metodología de la investigación y vamos a hablar específicamente de lo que es el proceso de investigación científica, su concepto, sus tipos, sus elementos. También vamos a abordar las diferencias sustanciales que existen entre la investigación cualitativa y cuantitativa. Comencemos, por favor. La palabra investigación proviene del latín investigare, que significa seguir la huella, indagar, descubrir. Pero para que la investigación se eleve al nivel de científico, entonces lo podemos definir como un conjunto de acciones que siempre van a tratar de buscar respuestas a interrogantes que nos planteamos acerca de los problemas del mundo. De ahí que su característica principal es la producción de nuevos conocimientos. Definida así, la investigación científica es un proceso reflexivo, sistemático, controlado, metódico y crítico, que conduce ¿a dónde? Al descubrimiento de hechos, de datos, de leyes, de verdades nuevas en cualquier campo del conocimiento humano. Así lo señala Morán 2010. ¿Pero por qué es importante? Porque ayuda a mejorar el conocimiento de la realidad, el estudio, a establecer un contacto real con el mundo que nos rodea, con la realidad, a fin de que conozcamos mejor todo aquello que denominamos mundo. Además de que constituye un estímulo para la actividad intelectual, creadora de todos los seres humanos y, por lo tanto, para la resolución de problemas. La investigación científica se caracteriza por tener elementos que la definen. Un investigador, que es la persona que realiza la investigación, el objeto de conocimiento, que es lo que se busca, lo que se indaga, que puede ser el tema, el problema o la materia, el medio que se utiliza para poder alcanzar ese conocimiento, es decir, los métodos y las técnicas, y la finalidad que se persigue, pues siempre se debe de buscar un objetivo cuando se inicia un proceso de investigación. Existen varios tipos de investigación. Aquí veamos una de tantas. De acuerdo a los medios utilizados, esta puede ser documental, de campo o experimental. Por los conocimientos que ofrecen al investigador, puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Y de acuerdo a la finalidad que se persigue, se divide en teórica y aplicada. Expliquemos en breve cada una de ellas. Se denomina investigación documental aquella que se basa fundamentalmente en la información recabada de documentos, como informes, revistas, periódicos, libros, etc. La investigación de campo se caracteriza porque el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información para el investigador y principalmente se hace la observación directa y en vivo de los fenómenos, es decir, se va al lugar donde el fenómeno se produce. La investigación experimental se caracteriza porque el fenómeno se controla o se produce en situaciones experimentales, como lo dice, o controladas. El investigador manipula ciertas variables para observar los efectos en el fenómeno bajo estudio. La investigación exploratoria se realiza cuando nuestro objetivo es examinar un problema poco conocido o estudiado y del cual se tienen abundantes dudas. Implica un conocimiento de tipo general que nos aproxime a ese problema. La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características, perfiles importantes de personas, grupos o comunidades. La investigación correlacional tiene como principal propósito evaluar la relación que existe entre dos conceptos, categorías o variables. La investigación explicativa se caracteriza porque siempre tiende a ir más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o de la relación entre estos. Está dirigida a encontrar las causas de los eventos, sucesos y
fenómenos físicos sociales, es decir, busca explicaciones, busca los porqués. La investigación básica, también denominada teórica pura o dogmática, parte de un marco teórico y permanece en él. Su finalidad es formular nuevas teorías o modificar las ya existentes mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. La idea es incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con algún aspecto práctico. La investigación aplicada, también denominada práctica o empírica, busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. Se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, porque parte de un marco teórico, dependiendo de sus descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría con aspectos de la realidad. Es así como el proceso de investigación científica se basa en 3 preguntas básicas. ¿Qué investigar? Que se refiere al tema o al problema. ¿Para qué investigar? Que son los propósitos, finalidades que se buscan. ¿Y cómo investigar? Que hace referencia al diseño metodológico que se va a seguir para alcanzar ese objetivo. En la investigación existen 2 grandes paradigmas que posiblemente ya los hemos escuchado mencionar: el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Aquí les voy a presentar algunas de sus características, pero para este curso voy a hacer un poquito mayor énfasis en el cuantitativo. Veamos sus características. El paradigma cuantitativo o la investigación cuantitativa siempre se basa en la inducción probabilística, es decir, la ley de los grandes números para poder comprender o estudiar, más bien, estudiar y explicar los fenómenos. Mientras que la investigación cualitativa se basa en la fenomenología y la comprensión. Aquí sí, no me interesa dar el porqué del fenómeno, sino comprenderlo a profundidad. La investigación cuantitativa busca la medición y el control de datos, mientras que en la cualitativa, la observación naturalista y sin control, es decir, observar los fenómenos en su ambiente natural sin tener que controlarlos o sistematizarlos. La investigación cuantitativa es objetiva, mientras que la cualitativa es más subjetiva. La cuantitativa es confirmatoria, inferencial y deductiva, mientras que la cualitativa les gusta explorar, va encaminada a el método inductivo. ¿Por qué? Porque busca los fenómenos particulares para poder comprenderlos. No se interesa por grandes muestras y tiende a ser descriptiva. La investigación cuantitativa está centrada en resultados sólidos para poder después repetir los estudios. La cualitativa está centrada en el proceso. La investigación cuantitativa busca los datos que sean sólidos y repetibles, mientras que la cualitativa se preocupa más por la profundidad y la riqueza de esos datos. La primera es generalizable y la segunda no generalizable. Por lo tanto, la investigación cuantitativa concibe la realidad como estática, a la cual busca fragmentar, atomizar para poderla estudiar. Y la cualitativa concibe la realidad como algo dinámico, como algo que cambia. Trata de ver a la realidad con todas sus implicaciones y con todos los factores que la rodean. Es un enfoque más holístico e integral. Abordemos ahora las fases y etapas del proceso de investigación cuantitativa propuestos por Canales, Alvarado y Pineda. Fase conceptual, que abarca la formulación y delimitación del problema, la revisión de la literatura, la construcción del marco teórico y la formulación de hipótesis. En la primera etapa se busca básicamente delimitar el problema, elegirlo y recortarlo de la realidad. La revisión de la literatura es importante porque constituyen los antecedentes de nuestro problema, es decir, lo que otros científicos han investigado de nuestro problema y no partir de cero. La construcción del marco teórico, que es algo que vamos a abordar en la siguiente unidad, es sistematizar la información que se ha encontrado y que tiene relación con nuestro problema para poder fundamentarlo, explicarlo. Sirve para orientar nuestro proceso de investigación y poder entender, explicar y controlar e interpretar
las variables y los datos arrojados por estas. Y la formulación de la hipótesis, que es aquel enunciado que se busca comprobar o disprobar, porque recuérdense que las hipótesis se pueden comprobar, pero también se pueden refutar hasta encontrar el verdadero resultado o el verdadero dato que explique nuestro tema abordado. La siguiente fase es la de planeación y diseño. Está encaminada a la selección del diseño de investigación. Puede ser un diseño experimental, cuasi experimental, no experimental. A la identificación de la población que se va a estudiar. En este caso, va a estar integrada por aquellos sujetos de investigación, lo que va a constituir nuestra muestra, porque acuérdense que la investigación cuantitativa selecciona una muestra de ese universo. También aquí se realiza la selección de los métodos e instrumentos. Se elige la técnica más adecuada para recoger los datos, así como el diseño de los instrumentos que nos van a permitir su captura de esos datos. Comprende también el diseño del plan de muestreo. Aquí el investigador deberá de seleccionar el tipo de muestreo con el que va a trabajar. Si va a ser un muestreo sistemático, si va a ser un muestreo por conglomerados o un estratificado. También se tiene que revisar el plan de investigación, que es el que marca las directrices para llevar cada uno de los pasos del proceso investigativo. Y por último se realiza en esta fase el estudio piloto y sus revisiones. Acuérdense que el estudio piloto básicamente es poner a prueba el instrumento y la técnica que hemos elegido para recabar datos. Si por ejemplo nosotros elegimos la encuesta, vamos a requerir de un cuestionario previamente elaborado y codificado. Se selecciona una pequeña muestra representativa, un conjunto de participantes o sujetos de investigación muy similares a los de nuestra población para poner a prueba dicho instrumento y de esa manera ver si este funciona o no. Posteriormente se hacen las correcciones adecuadas en caso de que el instrumento no sea completamente confiable. En la fase empírica, pues ya se realiza la recolección de los datos y se preparan estos para su análisis posterior. La fase 4 se denomina analítica. Aquí es donde precisamente se analizan todos los datos que se han recabado y se hace el contraste de esos datos que se recabaron en campo con la parte teórica, o sea, con el marco teórico. Se hace ese análisis y ese contraste. Posteriormente se hace la interpretación de los mismos y la fase 5 es la de difusión. Ninguna investigación sirve si no se comunican los hallazgos y también los resultados de esta investigación van a servir de base y de antecedentes para estudios posteriores. Finalmente les dejo aquí las fuentes consultadas para la elaboración de estas diapositivas. Que tengan excelente tarde. Y muchas gracias por su atención.